Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Llegó la primera derrota para la Unión Deportiva Lanzarote. Fue en casa y ante la Unión Deportiva San Fernando, uno de los claros favoritos a estar entre los 4 primeros. Por 0-1 cayó el conjunto de Jero Santana. En el derbi, en la interinsular preferente, victoria a domicilio del Unión Suryaiza ante un club deportivo Taiche que con 5 derrotas está más hundido que nunca en la clasificación. En la orientación marítima recupera la victoria y gana por 3-1 en la Ciudad Deportiva al Huracán, manteniéndose en la zona alta, muy alta de la clasificación los de Basilio Coco. En apartado polideportivo hablamos de balonmano, derrota para el Gourmet, empate por 6 tantos, ante el embutido Lalín, otro de los grandes favoritos de la categoría, y 3 victorias nuevamente para nuestras 3 representantes en la División de Honor Plata femenina, que empieza a ser una constante. Gran temporada de nuestros representativos en la segunda división del balonmano nacional. Debutó el Majek Tías y no pudo hacer nada ante un gran Spar Gran Canaria que arrolló en la segunda mitad al conjunto de Tías. Y por último, el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, que consiguió su segunda victoria en casa y se coloca en la 6ª posición en la clasificación. Estos, además del Ironman 70.3 que se disputó parcialmente en Playa Blanca, serán algunos de los temas que compongan nuestro primer repaso a la actualidad. Y precisamente con esa prueba que se trasladó al municipio sureño comenzamos, además de presentando a nuestros habituales colaboradores. Guillermo Uruñuela, muy buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Y Sara Duarte, muy buenas noches. Buenas noches. Contigo empiezo, Guille. Hablamos de ese 70.3 que no pudo disputar su segmento de natación. Un fin de semana, Robert, lo hemos comentado ya, movido, ¿no? Y sobre todo afectado por el viento y por el mal estado del mar, y en este caso el Ironman 70.3, que en un principio pensaba que no le iba a afectar de manera negativa, y en la tarde del viernes finalmente la organización decidió suspender el segmento de natación, algo que evidentemente pues, no gustó mucho a los triatletas, que muchos de ellos han venido desde fuera para competir en este Ironman 70.3, puntuable para el Campeonato del Mundo, y que al final, pues bueno, para este tipo de triatletas supone también un agravio, porque muchos de ellos pues, fortalecen, ¿no? O intentan hacer un buen tramo de natación para luego cobrar ventajas en bici y en la carrera. Finalmente se hizo pues, una especie de apaño, se quitó la natación y se mantuvo el segmento de ciclista y el segmento también de carrera, de la media maratón. Frederick Funk y Emma Palan fueron los grandes vencedores en el cuadro masculino y el cuadro femenino, y destacar pues, el retiro, ¿no? de Emilio Aguayo, pues, uno de los hombres destacados para concluir, para estar en la parte de arriba de la clasificación, y repito, un Ironman 70.3 que se estrenaba este año, por así decirlo, en Playa Blanca, que se desplazaba desde Tinajo hasta el sur de Lanzarote por primera vez, y que, bueno, además de todos estos follones relacionados con la climatología, también bueno, se produjeron una serie de atascos bueno, en cuanto a la organización, algo que de cara al futuro tendrán que pulir tanto el Club La Santa como organizador como el Ayuntamiento, la Concejalía de Deportes, para que el año que viene se solventen todos estos problemas que hubieron en torno a la prueba. Imágenes espectaculares, una prueba muy bonita, una prueba que, como bien dice Guille, se trasladaba del municipio del norte, de Tinajo, al municipio sureño de Yaiza, y que evidentemente pues, tiene que mejorar en algunos aspectos organizativos. Como también tiene que mejorar, Sara, el Majek de Tías, aunque era un partido que a priori ya se presentaba muy complicado. Así es, un partido complicado. Por fin ha dado comienzo la Liga Femenina 2 y el Majek Tías ha realizado su único desplazamiento que hará entre islas para enfrentarse el pasado domingo, en la mañana del pasado domingo, al Spar Gran Canaria, un equipo que está dispuesto a luchar por los puestos de ascenso, y así lo demostró este resultado final con un contundente 80-56, aunque es un resultado que nada tiene que ver con el desarrollo del partido, aunque dio comienzo con una clara ventaja para el favorito. Rápidamente las chicas de Jesús García se pusieron las pilas y igualaron el marcador, incluso realizando un segundo cuarto brillante, consiguieron ponerse por encima. Además hay que destacar que es la primera vez que el Majek Tías disputa un encuentro con prácticamente todas las jugadoras de la casa, porque de los 4 fichajes por ahora solo pueden contar con uno, con el de Regina, y aunque esta primera parte fue muy igualada, muy disputada, nada tuvo que ver con la segunda,
En el tercer periodo, el Spar Gran Canaria dejó sin opciones al Club Deportivo Majetías contra la violencia de género, realizando un contundente 22-2. Y aunque el último cuarto fue igualado, nada pudo hacer el Majetías ante este parcial, dejando el resultado final, como hemos comentado, con un 80-56. Un equipo conejero que ya prepara el siguiente encuentro, que se disputará en el Municipal de Tías este sábado a las 7 de la tarde frente al Ardoy. No pudo en su debut el conjunto de Tías. Evidentemente el potencial del Gran Canaria se impuso a lo largo del partido en ese tercer cuarto con muchísimo potencial las Gran Canarias. El que sí que pudo y suma su segunda victoria, Guille, es el Aloe Plus Lanzarote. Al igual que comentábamos que la salida del Majetías seguramente no era propicia, ¿no?, para sumar el primer triunfo, porque además son dos plantillas y dos equipos que evidentemente distan bastante en su confección, incluso en su planteamiento y pretensiones de inicio de temporada. El Conejero sí que es verdad que era de los partidos que tenía que ganar este fin de semana al Torraba, ¿no? Finalmente la victoria fue más ajustada seguramente de lo que podíamos pensar antes del inicio del partido, 72-64, aún así buen inicio del equipo de Iñaki Merino, que hemos visto como poco a poco y teniendo muchas caras nuevas, incluso la del propio entrenador que viene desde el País Vasco, nos está dejando buena sensación este Conejero, ¿no? Segunda victoria de 3 partidos para el equipo de Lanzarote, que sobre todo creo que tiene que este año especialmente rendir en casa, ¿no? Todos los partidos que juega en la Ciudad Deportiva tiene que intentar saldarlos con victorias, y con eso y algún partido que pueda adjudicarse fuera de Lanzarote, con eso creo que le dará para estar nuevamente en una posición cómoda durante todo el año, mitad de tabla, mitad alta, pero incluso desde el club, en la campaña de abonados, dentro del cartel, pone un eslogan, algo así que dice: ayúdanos a luchar por el ascenso, con lo cual desde el propio club entiendo que no descartan la posibilidad de estar en la zona de arriba. 2-1 este balance inicio de temporada para el Aloe Plus Lanzarote, que se coloca, como decíamos al principio, en la sexta plaza. Otra de las noticias negativas, esa derrota del Gourmet Empate, Sara. No pudo ante otro de los claros favoritos, en este caso el Embutidos Lalinense. Así es, tercera jornada de la Primera Nacional masculina. A priori, como comentas, el Lalín es muy buen equipo, dispuesto a optar por los puestos de ascenso, y eso lo verificó el resultado del partido que le enfrentó al Gourmet Empate. Se trata de la segunda salida consecutiva del equipo conejero, que terminó por derrota 26-20. Nuevamente este resultado no tiene que ver con el desarrollo del encuentro, porque durante la primera parte el equipo conejero se impuso hasta con 5 goles de diferencia por encima. Esto durante la primera parte, pero durante la segunda el Lalín intensificó la defensa y tras las 4 expulsiones del Gourmet suma esta derrota que lo coloca quinto en la clasificación. Este sábado por fin podremos ver a nuestros chicos en Titerroy, que se enfrentarán ante el balonmano Chapela, un equipo que por ahora no conoce la derrota, así que lo tendrán complicado, claro, pero con su afición todo es posible. Otro de los grandes favoritos también, el balonmano Chapela. Lo que no deja de sorprenderme, Guille, es la campaña que están realizando nuestros representantes en la División de Honor Plata. Ya lo comentábamos en la tertulia el lunes, pero es una cosa que ya empieza a llamar la atención, ¿no? Es difícil de explicar incluso, ¿eh? Sí. Porque el año pasado, no, el anterior, con la inclusión del San José Obrero, la pregunta que nos suscitaba tanto equipo de balonmano femenino en una categoría nacional era si Lanzarote tendría la capacidad de tener 3 equipos de nivel similares. Claro, de un nivel bueno, porque estamos hablando de la limitación que tienes como isla, que siempre puedes fichar 2, 3 jugadoras de fuera para reforzar un poco las plantillas, pero aún así toda la base entiendo que tiene que ser muy buena, todas las chicas que vengan de abajo, porque si no, no es explicable que 3 equipos de Lanzarote estén ahora mismo ocupando la primera, la segunda y la quinta plaza del Grupo A de la División de Honor Plata femenina, que es como la segunda división del balonmano nacional. En este caso, en esta jornada, el Puerto del Carmen se impuso 37-28 al Carballal, el Sonsama ganó a domicilio en Valladolid, al Handball, y el San José Obrero también se traía 2 puntos de Asturias en su visita a Siero por 21-37, la verdad que victoria aplastante, prácticamente duplicando, ¿no?, el número de goles el equipo de Titerroy. Y repito, el Sonsamas, que seguramente no era un equipo que esperábamos en la zona de arriba, mantiene el tirón, ha ganado todos los partidos hasta la fecha, al igual que el San José Obrero, y el Puerto del Carmen, a excepción de ese partido, de ese derbi contra el San José Obrero, también ha ganado todos los partidos. La verdad que espectacular, como decíamos, primera posición para el San José Obrero, segunda posición para el Club Balonmano Zonzamas. La verdad que
muy bien, inmejorable prácticamente la campaña de nuestros 3 representantes. Y si hablamos de fútbol femenino, ahora nos contará Sara, pero también cuarta jornada para nuestros 2 representantes y de nuevo victoria con una temporada inmaculada. Así es, parece que el deporte femenino en Lanzarote Sí, está la de verdad, moda, la está verdad con que muy sí. buenos resultados y éxito absoluto para el fútbol femenino en Lanzarote. Nuestras 2 representaciones disputaron el pasado fin de semana la cuarta jornada de la temporada, siendo el segundo partido que disputan como locales. La Unión Deportiva Lanzarote se enfrentó al Club Deportivo Yoñe, al que sobrepasó sin problemas con un contundente 9-0. Más complicado lo tuvieron las chicas del Puerto del Carmen, que se enfrentó al equipo gran canario Casa Pastores, que se impuso la primera mitad con 2-0, aunque las tiñoseras pudieron reducir la distancia antes del descanso y empezó la segunda parte con un 1-2 en contra para las locales. Aún así, las tiñoseras consiguieron mantener su portería a salvo durante esta segunda mitad y encajaron 4 goles para seguir invictas en la liga. Una competición que cuenta con 3 equipos que no conocen la derrota. Nuestras 2 representaciones conejeras y el equipo Firgas. Por diferencia de goles, el Firgas se mantiene primero en la clasificación, aunque veremos si continúa igual durante la próxima jornada. Buen dato el que nos aporta Sara Duarte. Es el Firgas el que lidera la tabla, con también las mismas victorias, las 4. Y segunda posición para la Unión Deportiva Lanzarote y tercero el Puerto del Carmen. El Firgas lleva 47 goles Sí, a favor sí. y 0 en contra Sí, sí. en 4 jornadas. No, pero también el Lanzarote también está cerquita. Sí, 20 y pico. 20 y pico, 30 y tantos. La verdad es que está... 47 en 4 jornadas y 0 goles en contra. Intentaremos traer a algún representante porque hay que analizar un poco esa categoría. Hablaremos en alguna de las tertulias futboleras de marcador de fútbol femenino con alguno de los entrenadores, tanto de la Unión Deportiva Lanzarote como de Puerto del Carmen. Vamos a hablar ahora de la tercera división, Guille. No pudo mantener esa racha impoluta la Unión Deportiva Lanzarote y cayó derrotado en un partido, bueno, ahora nos explicarás un poco, pero para mí cansino, trabado y lento, ¿no? Sin ritmo. Ahora repasaremos luego, posteriormente, Robert, la clasificación y vemos ya en el casillero de partidos perdidos cómo aparece un 1 en el caso de la Unión Deportiva Lanzarote, que después de un buen inicio de temporada pues llegó la fecha que tenía que llegar, ¿no? Porque al final en el tiempo tampoco se puede prolongar mucho más este hándicap de mantenerte invicto, sobre todo en una tercera división y ante un San Fernando que hay que recordarlo, es un buen equipo, es una muy buena plantilla a nivel individual, con muy buenos jugadores. Yo creo que seguramente por puestos es rara destacar una línea que esté por debajo de un nivel muy bueno. O sea, tienen buenos atacantes, buenos mediocentros, buenos defensores y además en la mayoría de los casos jugadores experimentados, ¿no? Y eso se notó el domingo, porque el San Fernando se puso por delante 0-1, con un gol feo también, como el partido, un gol de una segunda jugada, un balón dentro del área que le cae en el segundo palo a Ojeda, convierte el 0-1 y a partir de ahí se acabó el partido. Creo que fue aburrido para el espectador, incluso para nosotros como periodistas, y era difícil, o para mí me resultó difícil sacar ninguna conclusión, porque hubieron interrupciones constantemente, hasta 7 jugadores del conjunto de Maspalomas en la segunda parte fueron al suelo, tuvo que entrar el servicio médico, el masajista, el fisio, se paró el partido y al final un árbitro, por mucho que intente controlar eso, intenta añadir, que en este caso fueron 6 minutos, más de lo normal, nunca va a igualarse. Yo creo que de juego real en la segunda parte podemos estar hablando que se jugaron 10, 12 minutos, no mucho más. Y eso castiga mucho. Y eso castiga a la Unión Deportiva Unión Lanzarote precisamente por la manera que tiene de afrontar los partidos, porque cuando mejor ha estado el conjunto rojillo es cuando ha podido correr, cuando el partido ha sido de ida y vuelta, incluso contra el Paso, en el momento en el que el Lanzarote no pudo correr, no estaba generando peligro. ¿Cuándo fue mejor el conjunto de Jero? Cuando ya bajó un poco a nivel físico el conjunto palmero, que es un buen equipo, y empezó a doblegar a base de correr, de buscar desmarques de rupturas, de aparecer jugadores de segunda línea, de desequilibrio por banda, y todo eso no lo pudimos ver porque en el momento que cogió un poco fue la Unión Deportiva Lanzarote, que también hay que decir que no estuvo, para mí, muy fina con el balón, el San Fernando se encargaba de parar el partido. Y creo que bueno, en ese otro fútbol, que evidentemente a nosotros como espectadores o como comunicadores no nos gusta, podríamos decir que la efectividad del San Fernando fue buena, porque anotó un gol prácticamente sin tirar a puerta entre los 3 palos, y se llevó la victoria pues en un partido que lo más justo hubiese sido de 0-0. Sí, la verdad que repasaremos ahora los resultados con 6 empates en los 10 partidos. Son una victoria para un equipo visitante como es el San Fernando, que nos lo vas a contar ahora, ¿no? Esos resultados de la jornada número 7. Así es, Robert. Yo diría muchos empates y pocos goles. Santa Úrsula 1, Tenisca 1, primer empate de la jornada. Panería Pulido 0, Atlético Unión Guimar 0, Las Palmas de 0, Club Deportivo Vera 0, Buzanada 1,
Unión Puerto 0, Club Deportivo Marino 3, Villa de Santa Brígida 0, Mensajero 2, Atlético Tacoronte 2, Gran Tarajal 1, Ibarra 1, Tenerife 2, Atlético Paso 3, victoria también a domicilio del conjunto palmero, victoria también del San Fernando, como comentábamos, 0-1 ante la Unión Deportiva Lanzarote, y también tablas en el partido disputado en la tarde-noche de ayer entre la Unión Viera y el Tamacete, partido que se cerró con 1-1. Después de estos resultados que se dieron en la jornada número 7, ¿cómo queda la clasificación? Pues queda con un Club Deportivo Marino de Kiko de Diego liderando la clasificación con 16 puntos, Atlético Paso segundo y un partido menos, 14 puntos para el equipo de Maxi Barrera. Recordemos que la primera jornada ante el San Mateo se tuvo que suspender, con lo cual tendrá que recuperarla. En diciembre se jugará, el 6 de diciembre. En diciembre, el 6 de diciembre. 6 de diciembre ese partido entre el San Mateo y el Atlético Paso. Gran Tarajal es tercero con 12 puntos y cerraría las posiciones de playoff el San Fernando también con 12 puntos. La Unión Deportiva Lanzarote con 10 puntos se coloca octavo de la general y esta semana en la zona roja, en la zona complicada, se sitúa la Unión Deportiva Ibarra con 7 puntos, 5 el Atlético Unión Wimar y cierra la clasificación con tan solo 3 puntos, un Villa Santa Brígida, la verdad, que ha pasado muchos problemas este verano y que se está notando en la competición. Precisamente será el Ibarra, ese que abre la zona complicada, la zona de descenso, el próximo rival de la Unión Deportiva Lanzarote este próximo sábado. Lo comentaremos después en la agenda deportiva. Como vamos a comentar ahora ese derbi en la Interinsular Preferente Sara, victoria para el conjunto sureño de Santi Torres a domicilio en el municipal de Taiche. Así es, en el tiempo de descuento, el Club Deportivo Taiche y el Unión Suriaiza se vieron las caras. El partido se disputó en el municipal de Taiche, dándose la ocasión perfecta para que el equipo local consiguiera subir puntos a su casillero y a punto estuvo, como comento, hasta el minuto 93. Aunque se dieron muchas ocasiones de gol, este tardó en llegar y lo encajó el surista Miguel Yunes, pero el equipo local no tardó en reaccionar devolviendo el empate al marcador con un gol de Onofre. En el tiempo de descuento, a balón parado y cerca de la escuadra, Adrián Machín encajó el tercer gol del partido, logrando para su equipo los 3 puntos que colocan al Unión Suriaiza décimo en la clasificación, mientras que el Taiche continúa con 0 puntos. La calidad de Adrián Machín en el lanzamiento de esa falta en el tiempo de descuento deshizo un empate que yo creo que hubiera sido lo más justo entre los dos representativos, pero que deja al Taiche muy tocado y estaremos atentos a las informaciones que van surgiendo dentro del seno del conjunto que dirige José Manuel Morán. Hablamos del Marítima, ahí sí que es como una balsa de aceite, Guille. Llevan un par de años en la que no somos capaces de dar una mala noticia al conjunto Basilio Coco. Tras esa derrota sufrida la semana pasada, vuelven a la senda de la victoria, además de forma y manera contundente por 3-1 ante el Huracán. Se impuso este fin de semana 3-1 Robert ante el Huracán, como bien comentas, un Huracán que seguramente también hay que decirlo, no sea de los equipos más fuertes de este grupo 6, pero hay que ganarlo. Hay que ganar, es que... Y además es una categoría en la que la igualdad, a excepción de la Unión Deportiva Palmas y el Tenerife, que está muy por encima del resto de competidores, puedes perder con el último, puedes ganar el segundo. Creo que no hay grandes diferencias porque además estamos hablando pues, de niños en algunos casos, ¿no? En esa edad comprendida entre los 16 o los 15 y los 18 años y ahí las diferencias son menores, ¿no? Así que nueva victoria para el equipo de Basilio, que se mantiene en la zona alta y que, bueno, destacar esta semana, mirando la clasificación, que con 10 puntos se ubica exactamente igual que el Club Deportivo Tenerife, que ya estamos hablando de palabras mayores. Se mantiene un ritmo de puntos muy elevado el conjunto de Basilio Coco y eso que genera una esperanza importante. Vamos a ver si es capaz de superar la campaña tan buena que hizo la temporada pasada. Nos queda, Sara, repasar la agenda deportiva y polideportiva del próximo fin de semana y como siempre empezamos con la segunda división y que ya mañana tenemos partido. Así es, el viernes a las 8 de la noche el Rayo Vallecano recibe al Club Deportivo Tenerife, mientras que el domingo a las 8 también de la noche la Unión Deportiva recibe en casa al Deportivo. Lo comentábamos antes, en tercera división, jornada número 8, la Unión Deportiva Lanzarote va a Tenerife. Así es, el sábado a las 12 se enfrentará al Ibarra. En la Interinsular Preferente, jornada número 7. El primer partido el sábado a las 4 de la tarde, San Pedro Mártir frente al Unión Suriaiza, y el domingo le toca el turno al Taiche, que se enfrentará a domicilio frente al Terror. 2 salidas para nuestros representantes, al igual que la orientación marítima. Así es, el sábado a las 12 juega el Marítima contra el Sobradillo. Comentábamos antes, preferente territorial femenina, nuestros 2 representantes disputan la jornada número 5. Así es, el sábado a las 12 el Unión Deportivo El Perdigón recibe a la Unión Deportiva Lanzarote y las chicas del Puerto del Carmen recogen como siempre al equipo que deja el Unión Deportiva, así que se enfrentarán contra el Yoñe el sábado a las 4 de la tarde. En la Copa Ayuntamiento de Arrecife, jornada número 3. Así es, el viernes. Grupo 1.
El grupo 1, el viernes, 2 partidos a las 9 de la noche. El primero, el Tite recibe al San Bartolomé en la Ciudad Deportiva. Igual a las 9 de la noche, el Marítima al Altavista Club de Fútbol en el puerto de Arrecife. El sábado a las 6 de la tarde, el Sporting Tía frente al Tinajo, lo podremos ver en el Municipal de Puerto del Carmen. Y en el grupo 2, el viernes, también a las 9 de la noche, el Club Deportivo Teguise frente al Puerto del Carmen en el Municipal de Teguise. Ecuador, Guille, de esta competición regional que se disputa prácticamente toda la mañana viernes, menos un partido el sábado. Es la penúltima jornada, quedaría un fin de semana más, un viernes más de partidos, pero esta puede ser la clave porque en función de lo que haga o no el Marítima y el San Bartolomé, pues podría llegar todo decidido a esa última jornada. Y en el otro grupo también el Club Deportivo Arrecife, que lo tiene todo en su mano ya para situarse como finalista de la Copa. Abrimos polideportivo, Sara, hablamos de balonmano. Así es, el sábado a las 7:30 la Primera División Nacional Masculina, como hemos comentado, por fin juega en casa después de 2 salidas consecutivas para recibir al Chapela, un equipo que continúa invicto y lo hará en el Municipal de Titerroy. Y en la División de Honor Plata Femenina, jornada número 5, 3 representantes. Así es, el sábado a las 5, Rodríguez Cleva frente al Puerto del Carmen en el Palacio de los Deportes. A las 7 este mismo sábado, los Lavadores Vigo frente al San José Obrero. Y por último, le toca el turno al Sonsama frente al Oviedo en San Bartolomé. Nos queda repasar el mundo del baloncesto, pelota grande, abrimos con Liga EVA, jornada número 4. Así es, este es el equipo que se desplaza para jugar frente al Real Madrid el sábado a las 7 de la tarde. Y las chicas realizan el primer partido frente a su afición en el Municipal de Tía. El Majek Tía se enfrentará al Construcción Ardoy. Pues hasta aquí este repaso a la agenda deportiva y polideportiva del fin de semana. Recordamos que la pueden consultar si no la han podido tener las referencias ahora mismo en nuestra web de referencia radiomarcalanzarote.com. Nosotros hasta aquí llegamos con el repaso a la actualidad. Nos despido, Guille, Sara. Nosotros avanzamos, vamos a hablar de la buena temporada que al final está realizando la Unión Deportiva Las Palmas en Hablando en Plata. Tiempo para hablar de la actualidad de la Segunda División, para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Hoy me he rodeado con compañeros de la casa. Guillermo Uruñuela, que no te presento, pero ya te he presentado. Y un habitual también en esta sección que le gusta mucho, un gran aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas y que está especialmente contento. Andrés Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Contento. Muy contento, hombre, que claro, es que yo creo que desde la época de Quique Setién se enganchaban tres victorias seguidas y fue cuando Las Palmas aquella vez subió. La verdad que ha hecho un poco despertar la ilusión. Si al final es que el fútbol son victorias y la verdad que 3 partidos ganados, pues... Llevabas una temporadita incluso con desgana a la hora de ver los partidos. Claro, y mucha gente ya casi no lo estaba viendo. Este fin de semana no pude verlo, he visto los resúmenes, pero tenía ya especial intención y especial ganas. Y eso que Lugo es un campo que se le da fatal a Las Palmas. Y la verdad que bueno, salió bien y espero que... Bueno, ahora ya meterás tú los temas porque... Sí, yo le voy a preguntar a Guille, porque Guille estuvo aquí hace un par de semanas hablando de este tema, ¿no? Además de la Unión Deportiva Las Palmas, recuerdo perfectamente. Y era un poco, pensaba como yo, ¿no? Creo que el equipo le faltaban cosas, esa derrota con el Girona, luego viene Victoria, que enlaza Albacete, Ponferradina y ahora Lugo. Y coincide, Guille, con la llegada de algún futbolista importante. Hombre, es que coincide, porque una de las cosas que le exigíamos a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? O que yo detectaba que no tenía, era talento. Era un equipo plano. Yo los partidos, y es verdad que no lo veo habitualmente, pero los partidos a veces lo ponía en la tele y lo acababa quitando porque me aburría, porque no veía nada fuera de lo normal. Y es verdad, yo recuerdo hablar con Andrés, el partido de Girona lo estuve viendo un rato y yo solo lo estaba viendo para ver si Pedri hacía algo, y era la realidad. Y ya hay ciertos jugadores que tú les ves dar un pase de 2 metros y ya se ve que son mejores que el resto, ¿no? Y es lo que le está ocurriendo a la Unión Deportiva de Las Palmas, con Jonathan Viera, que ya lo conocíamos, y con Pedri, que todavía está verde seguramente en muchas facetas de juego y que tendrá que mejorar, pero es un jugador que a mí me parece que es diferente. El otro día comentamos ese gol que mete en Ponferrada, ese gol no lo mete casi, el 95% de los jugadores de segunda división no lo mete, un pase atrás, y en vez de pegarle un pepinazo a las nubes, mete el interior y da un pase a la red, y dices tú, bueno, qué fácil es hacer eso. Bueno, no es fácil cuando no lo hace casi nadie. Entonces el caso es que se han conjugado esos 2 astros del balón, Pedri y Jonathan Viera, los dos además en un punto totalmente antagónico con sus carreras deportivas, uno que ya está en el ocaso y otro que está iniciando su caminar en el mundo profesional, y con eso y un poquito más te da para sumar 3 victorias, lo que dice Andrés. Al final la gente, que estoy seguro que no muchos de ellos ven todos los domingos a la Unión Deportiva,
sobre todo cuando va perdiendo. Cuando empieza a ganar es cuando la gente quiere ir al campo y cuando quiere ver al Yo tengo unos cuantos amigos que sí que la ven siempre, pero tengo otros que son más de tu idea, Andrés. Necesitan cierto acicate, cierta ilusión. Claro, y además que vamos a ver, yo digo mi experiencia, es decir, cuando algo te duele, es que ver perder a Las Palmas, por ejemplo, como perdió con el Girona, ¿no? Sí. Fue La última derrota. 0-3 fue o... Un 0-1, el penalti ese raro. No, fue ¿quién le metió 3? Un 1-3, que creo que casi acertaste, tú dijiste. Albacete. Albacete fue, bueno, pues eso es que duele en el alma. Entonces, ya es como, vamos a darle un poco de aire y verlo cuando esté un poco mejor, si se puede ver. Al final han llegado, yo por ejemplo, me vi el del 3-2, ¿contra quién fue? El 3-2 fue precisamente el Albacete, 3-2 Albacete. Ese fue el que ganó 3-2. Ganó 3-2 Albacete. Vale, que iba 3-0, pero ahí ya se vio el cambio. Y ahí, por ejemplo, vi un control de Pedri, en carrera, en pase largo, bajada, control, pase. Digo, madre mía. La verdad que digo, aquí y luego ya el gol y demás. Yo sí quiero decir una cosa que yo creo que lo que le necesitaban Las Palmas era eso, porque Timor, todos esos jugadores, ni Galarreta. Tú necesitas a un jugador que se la dé y que sepa lo que tiene que hacer. Eso te elimina de presión. Sí, claro, pero es que Jonathan Vieras hay pocos. Por eso te digo, por eso que Jonathan Vieras es muy importante. Y una cosa que tú decías una vez, Guille, en el fútbol aquí hablabas de tercera o de preferente, es decir, no le quitas la pelota. O sea, un buen jugador es al que no le quitas la pelota. Entonces, eso es Valerón, eso es Xavi, esos son los buenos. Claro, a los niveles de tal, en preferente, por lo menos, las defensas no son tan exhaustivas o demás. Pero en esta clase de jugadores, eso es Jonathan Vieras. No le quitas la pelota y sale con... Además, te da un plus la pelota sale con más calidad. Entonces, es lo que empieza a pasar, ya crea inestabilidad en las defensas contrarias, y además que luego ya me imagino que también para un entrenador ya planteas otra serie de cosas. Bueno, y luego además la figura de Jonathan Viera en particular, ¿no? Que también creo que se está demostrando en los resultados y en el juego incluso, trasciende también lo deportivo para la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, la figura de Jonathan Viera para el equipo de Andrés Martínez pues es un referente, ¿no? Y te ilusiona. Seguramente, yo repito, yo no creo que haya mucha gente que perdiendo el equipo sea constante todos los domingos y lo vea por la tele. Yo creo que no. Porque al final, hombre, salvo que seas un ultraforof y que te encante el fútbol, porque además en segunda división muchos partidos son malos, esa es la realidad. Yo te digo que la gran mayoría son seguidores y como Andrés, ¿no? Oye, me gusta Las Palmas, ahora bien, si el equipo no gana a nadie, es un martirio, ¿no? Un suplicio estar viendo 90 minutos ahí de Las Palmas perdiendo domingo tras domingo. Y yo te digo que el efecto de Jonathan Viera lo que provoca es que gente como Andrés o gente que siga habitualmente a la Unión Deportiva tenga ganas de ver al equipo, porque cuando está Jonathan Viera, yo creo que ¿separaríais Jonathan Viera, Pedri, o esa asociación que se está empezando a dar, que la gente ya valora como el núcleo de calidad? Bueno, pues lo comentaba Guille, ¿no? Uno que viene en clara emergencia y otro que viene prácticamente en declive o en ocaso. Esa dualidad que se está dando. Yo para en el empezar equipo, quiero, para llevar un poco al contrario, yo no creo que esté en el ocaso Jonathan Viera. Yo creo que está en la madurez. Yo creo que es un jugador hoy de 29 años, creo que tiene. No es, ya no son los 29 años de antes, además un medio con 29 años yo creo que, además, está en el contrato de su vida, lo que pasa es que está en China y no lo vemos. Pero es un tío que... está aquí, porque en China no funcionaba como tenía que funcionar. Bueno, pero yo he visto jugadas también en China y al revés, que no funciona allí. Y lo que verdaderamente espero de Ramírez es que sea capaz de gestionar... Esa es la última que tenía. Claro, eso sería porque sería como muy frustrante realmente que fuera también así, que se fuera y que se volviera a lo de antes. Estamos hablando, ahora introduciremos al Club Deportivo Tenerife, pero estamos hablando, Guille, que estamos ya en una situación de que Las Palmas, entre ellos en los que me incluyo, no quiero quedarme al margen, no veía ninguna opción y ahora la gente se ha ilusionado y está el equipo octavo. Al final también la gente se ilusiona cuando las cosas están muy mal como estaba en la Unión Deportiva Las Palmas, a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel social, a nivel todo, incluso sentimiento hacia el equipo, era como yo veía el campo absolutamente vacío. Tú veías resúmenes del Estadio Gran Canaria, vacío, pero vacío estamos hablando de 4 o 5 mil espectadores en un estadio que puede tener, que no sé qué tendrá, 30.000 espectadores, un estadio grande, ¿no? Entonces, claro, da una sensación de desangelado, un campo donde la gente estaba en contra del presidente que se enfrentaba con la afición, con declaraciones, desde mi punto de vista, desafortunadas, con un equipo que tampoco te da ningún motivo como para asistir al campo. Y creo que además, que tú ahora preguntabas un poco por la unión, ¿no? Por la conjunción Pedri y Jonathan Viera,
yo creo que ahora mismo y a día de hoy, por una cuestión de espacio-tiempo, no se podría separar. O sea, hay que entenderla como lo que es en este momento. Que son dos jugadores válidos a nivel individual, sí, pero yo creo que la gente, esta dupla en particular, un poco por lo que puede llegar a ofrecer Pedri y lo que va a ofrecer Jonathan Viera, que es verdad que coincido con Andrés y que quizá lo tengo que matizar, Jonathan Viera es un jugador que ya ha desarrollado gran parte de su carrera, pero creo que todavía le quedan varios años buenos de fútbol, 2-3 años buenos de fútbol le quedan seguramente. Entonces ahora mismo, claro, ese yo creo que es el clavo ardiendo al que se aferra un poco la afición de la Unión Deportiva. La verdad que esa sociedad que se ha generado es la que ha levantado el equipo, las cosas como son, no solo a nivel goles, sino a nivel juego. Creo que Jonathan Viera marca mucho las diferencias en una segunda división que está tan igualada y que romper un partido, abrir una lata, ahí es complicado. Claro. Yo creo que esa combinación vamos a ver, a mí me recuerda ahora un poco cuando jugó bien Las Palmas en primera y había que recordar, era esa media canaria, se partía de Roque Mesa, Vicente guardaba un poco tal, y luego estaba Jonathan y también Tana. Y al final, si tú, claro, armas unos equipos, yo no soy entrenador, yo no sé cómo los puedes armar para que esos jugadores jueguen, pero si los dejas jugar, el futbolista canario sabe hacer eso. El futbolista canario no sabe guardar un resultado, no salen buenos porteros, no salen buenos nueves. No sé, hay una serie de cosas que el jugador canario, incluso los centrales, son regulares. Pero esa línea de creación, no lo he dicho ya, está más que dicho, ¿no? Es cierto que Las Palmas la maneja y es el momento de dejarlos, porque de repente ya con más confianza, ahora Fabio parece que parece jugador. Sí, parece jugador. claro, sí, porque sí que es verdad, cuando sí. todo ya se aclara un poco... Sí. Es un poco lo que dice Guille, que cuando ya tal, ya todos parecen que crecen y son mejores. Un poco, si hacemos el paralelismo como la Unión Deportiva Lanzarote, ¿no? Cuando todo va bien, todo va muy bien, y cuando no, pues se desmorona y luego, el castillo. al igual que yo he sido crítico en su día con Pepe Mel, ¿no? Porque es un entrenador que, bueno, evidentemente tiene su trayectoria, tiene su manera de entender el fútbol, ¿no? Y que luego al final, generalmente suele sacar resultados, ¿no? Jugando mejor o peor. Pero creo que ha sido muy inteligente en el tema de Pedri. Porque creo que ha sabido utilizar, ¿no? También un poco en defensa del equipo. De hecho, a mí me llamaba la atención todos los jugadores de la primera plantilla, cuando un chico que tiene 16 años, recordemos que está en el colegio, o sea, 16 años, están constantemente rodeándose de Pedri para hacerse fotos en Instagram, en Facebook. Es decir, en cierta manera, el apostar por la cantera cuando las cosas están muy mal es una buena venda, porque si las cosas, la gente normalmente de la casa suele respetar a los que vienen de abajo. Normalmente. Claro. La afición. Y entonces, claro, la afición, hablo de aficionados, incluso de los directivos, ¿no? Entonces, van a ser más benévolos, porque si el equipo no gana y es un desastre, era por cierto contra el Almería, el partido que comentamos, 0-3. Eso era, que tú decías que era un buen equipo. Si pierdes 0-3 con el Almería y tal, pero ves a Pedri y ves a chicos de la casa, seguramente el aficionado sea más comprensible, porque el Sporting de Gijón en su día, cuando entró también ese proceso concursal, que no podía fichar jugadores, Preciado, que estaba en el primer equipo, en paz descanse, utilizó también un poco esa herramienta de decir, mira, peor no ponen las cosas. Y se lo trasladó a los jugadores, es decir, chicos, voy a meter el próximo domingo, que creo que era un partido, está hablando hace un montón de años, en el Molinón, Sporting Hércules, que de aquí está en segunda división, dice, voy a meter a 4 o 5 canteranos. Y dice, porque eso nos va a ayudar, le va a ayudar a los canteranos porque van a debutar y nos van a ayudar a nosotros un poco para que la gente esté con... Y ese partido ya se nota en el ambiente que la gente está con el equipo porque quiere ver, lo dice Andrés, Las Palmas quiere ver un equipo que sea reconocible y creo que el año pasado no fue un equipo reconocible. Voy a poner encima de la mesa que se nos va el tiempo del Club Deportivo Tenerife. 2 derrotas consecutivas, venía de una racha buena también, se había colocado en posición zona media, ahora está en horas bajas. ¿Le dais alguna opción de volver a reengancharse o por plantilla, trayectoria y lo que hemos visto hasta ahora es un equipo demasiado plano? Yo no lo sé, lo que sí es cierto que volvemos a lo mismo, o sea, parecía se estaba en Tenerife, se estaba yendo la euforia para allá y te desinflas con 2 o 3 resultados malos. Yo la verdad que tampoco ni sé el seguimiento exacto para verlo, ni tampoco de la Unión Deportiva, porque basta con que digas una cosa, ya digo. Son sensaciones un poco... Sí, yo lo que sí creo es que al final, no sé si hablando con Jorge, dicen, no, el entrenador nuevo ha hecho esto, lo otro en el Tenerife, pero al final... Esto es decir, son los resultados. Yo por eso sí digo una cosa. Yo, por ejemplo, el otro día vi un titular en El País que dice, el Barcelona gana jugando a la PlayStation o algo así. Y yo vi el partido y digo, de eso nada. No. El Barcelona está jugando para mí mal. Lo que le pudo meter el Sevilla, pero 3. En los primeros 25 minutos pudo encajar 3. Claro, lo que pasa es que, claro, llega una chilena. Uno tiene a De Jong y otro tiene a
a Messi o a Luis Suárez. Claro, claro. Efectivamente, el de Jong ese falló un cabezazo solo, fallaron tres. Tres clarísimos. Y luego Luis Suárez mete una de estas, Dembélé hace una jugada estupenda y ya te pones, ya se pone. Quizá esa sea la diferencia que comentábamos antes con la Unión Deportiva Las Palmas. Ese pase que filtra Jonathan Viera en segunda división, hay muy pocos jugadores que sean capaces de, entre dos centrales armados y posicionados, meter ese balón. Y la falta que mete. Y después, el desmarque de Pedri es buenísimo. Es buenísimo, porque ataca un espacio a la espalda de los centrales por el medio. Eso no lo hacen muchos jugadores. Y eso es el crecimiento de este futbolista, que yo no me creía que fuese tan bueno. Le estoy viendo cosas, además del gol, que comentaba Guille antes, que es de Messi, ese gol, ese pase a las veces de Messi. Pues este tipo de desmarques son cosas de iluminado, son cosas de jugador diferente. No creo yo, porque en la jugada anterior hay una acción, lo comentábamos, que es Pécar el que tira el desmarque ese, mete el balón Pedri, tira y Pécar la manda, vamos. Además, una característica muy parecida a la jugada. Unas características de los jugadores que son muy buenos son aquellos que hacen algo que todo el mundo dice qué bien lo ha hecho y qué fácil es, pero realmente no lo hace casi nadie. Es como cuando veías a Valerón, lo difícil. Lo mismo, veías a Valerón conduciendo por el centro del campo, que le venía a uno y no se quitaba y se giraba, o a Xavi, esta gente, y eso relativamente a nivel visual no parece muy complicado. Y dices tú, bueno, es fácil, va por aquí, pues controla hacia allí, y cuando te das cuenta que no lo hace nadie. En referencia al Tenerife, yo quería hacer un pequeño comentario. Si tú miras un poco los resultados del Tenerife, un día golea 0-4, gana 0-4, gana 1-4, pierde 3-0. Yo creo que uno de los mayores males, partiendo de la base que el Tenerife, creo que a día de hoy como institución en segunda división, como club, no es ni de lejos de los 10 más potentes, ¿no? O sea, no podría el día de mañana volver a primera división, pero creo que todavía deberían de pasar un proceso un poquito más largo. Uno de los mayores males para un equipo de fútbol es no tener un esquema de juego, no saber si es un equipo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid es reconocible. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tú sabes que van a encajar muy pocos goles, o 0 o 1. O no vas a saber nunca que el Atlético de Madrid pierda 0-4, un accidente un día, pero no va a perder 0-4, luego va a ganar 5-0. Sabes que en contra va a tener 0-1 y luego los que sea capaz de anotar. Tú sabes que el Barça va a jugar de esta manera. Tú sabes que el equipo de Quique Setién va a jugar como le gusta a Quique Setién. Y luego podrás decir que te gusta o que no te gusta, o que estás conforme o disconforme, pero son reconocibles. El Tenerife es un equipo que un día te gana 4-0 y que otro día te pierde 0-4 y que a la semana siguiente pierde 3-1 y que luego gana 1-4. Yo no sé cómo cogerlo. Y eso al final, la irregularidad, lo hablamos de, por ejemplo, de Maxi Barrera, ¿no? Era un equipo reconocible, el Lanzarote del año pasado. El Lanzarote podía tener críticos o podía tener defensores, pero tú sabías cómo iba a jugar el Lanzarote. Y el Tenerife, con esto, lo que me da la sensación a mí es que pues, estará todo el año, en el mejor de los casos, en mitad de tabla. La verdad que una temporada muy irregular y un poco, yo creo que tiene una buena plantilla, pero que le va a costar mantener una posición medio alta. Os voy a preguntar, como siempre en esta sección, me gusta jugar al adivino, y os voy a preguntar por los dos partidos. Se mide mañana viernes. El Club Deportivo Tenerife precisamente visita Vallecas, visita al Rayo Vallecano, y la Unión Deportiva Las Palmas, que se mide el domingo al Deportivo, que es el partido más importante que quiero que Yo creo que tu resultado ya creo que sé por dónde va a ir. Venga, vamos a darle... Empezamos con el Tenerife. Un empate al Tenerife. Un empate al Tenerife en Vallecas, sería un muy buen resultado. 1-1. Y luego a Las Palmas 3-0, pero eso en esta vez voy a acertar, lo veo, ¿eh? Las Palmas juegan en casa, Repites ¿no? esa alineación, si aciertas te invito de nuevo. Vale, te invito a un café. Gracias. A un café. Guille, Tenerife. Venga, el Tenerife va a perder 2-1 en Vallecas. ¿Y Las Palmas juega en Riazor o juega aquí? Juega en el Estadio de Gran Canaria. En Gran Canaria, pues entonces... Pero casi ya que peor, o sea, que casi que mejor que jugar afuera. Yo creo... Bueno, los resultados son buenísimos fuera. Vamos a ver, vamos a ponerle... Mira que el Deportivo está en la posición 20ª. Vamos a ponerle... El Depor no mete un gol a nadie, Claro. al Depor le pongo un 0 de goles a favor. Y Las Palmas, vamos a ver un golito de Pedri otra vez. Y 2-0 va a ganar Las Palmas. 2-0 para la Unión Deportiva. 2-0, 2-1. Y 2-1 el Tenerife. 2-0, 2-1 el Tenerife. Pues anotados quedan los dos resultados, a ver si ojalá se cumplan esos dos pronósticos que tenéis de la Unión Deportiva Las Palmas. Dejaría su portería a 0 y enlazaría esa cuarta victoria consecutiva que le daría un saltito. Yo creo que ya estaría. Andrés que le dio un empate al Tenerife, ¿no? Sí, un 1-1. Se lo da para disimular. Esa es la máxima generosidad que puedo decir. O sea, y le ha costado. La verdad que no falla. Andrés, muchísimas gracias, Gracias como siempre, a por ti. echarnos una mano y estar aquí cuando se necesita. Y Guille, también nos despido. Nosotros avanzamos, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
tiempo de entrevista, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de mujer, para hablar de deporte, para hablar de triatlón. Está con nosotros Paloma Fernández Castro, organizadora de la Trirrosas y de una serie de pruebas que se celebran este fin de semana y que nos vas a contar. Muy buenas noches, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guille, organizadora de una prueba, cuarta edición, que además con ciertos cambios, como nos contará ella ahora, va tomando un peso específico dentro del deporte de la isla importante por los condicionantes que ahora nos comentarás, ¿no? Sí, porque la prueba en sí pues, está bien, evidentemente, pero sobre todo creo que lo más destacable, lo más reseñable de este triatlón Trirrosas y de esta carrera de 4 kilómetros, que también explicará ahora Paloma en qué consiste, es el trasfondo social en esa lucha contra el cáncer y contra la violencia de género, con lo cual creo que más allá de lo deportivo, bueno, es más que nada yo creo un evento social que evidentemente favorece el buen hacer de las personas. Paloma, por eso te voy a empezar preguntando, por ese apartado social, no tanto el deportivo, que también luego hablaremos, sino por esa aportación solidaria que realizáis íntegra a un par de asociaciones. Sí. La recaudación de lo que se recauda de inscripciones, quitando gastos, obviamente, va directo a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Delegación de Las Palmas, para investigación, para proyectos de investigación. Cada año ellos nos presentan una lista de proyectos y nosotros elegimos cuál es el proyecto en el que vamos a colaborar. Con lo cual tenemos muy claro que el dinero que se recauda llega y llega al fin al que está destinado. Es una cosa importante también eso. Yo creo que sí, porque yo creo que nos genera bastante, en este mundo en el que vivimos, en el que se escucha de todo, pues al final dices, vale, yo colaboro, pero ¿y mi dinero dónde llega, no? ¿Realmente se hace con él lo que yo estoy esperando que se haga? Nosotros tenemos la seguridad que sí. La otra parte del dinero va para María Lanzarote, la asociación que lucha aquí contra la violencia de género, y también sabemos en qué lo emplean exactamente. Entonces, pues bueno, son dos asociaciones beneficiarias que hacen un trabajo, creo, de sobra conocidos por toda la sociedad lanzaroteña y que hacen un trabajo día a día, tanto en el tema del cáncer como en la violencia de género, que merecen que les apoyemos. A mí, Paloma, me llama la atención, ¿no? Y me parece curioso y además creo que te genera cierta tranquilidad, ¿no? También como propulsor de este tipo de iniciativas, el saber hacia dónde se destina tu dinero. Y me gustaría que nos comentases un poquito cuando la Asociación Española contra el Cáncer te presenta los diferentes proyectos de investigación donde tú puedes dirigir tu dinero. ¿Son todos orientados al cáncer de mama o hay más áreas o más patologías que se puedan también...? Comenzamos, cuando se hizo la primera edición del Trirrosas, estaba muy orientada al cáncer de mama, ¿vale? También es cierto que cuando hicimos la primera edición del Trirrosas creíamos que iba a ser la edición del Trirrosas. Sí. Y además era solo de mujeres aquello. Sí, en aquel año fue de mujeres y niños. Entonces, sí que es cierto que no esperábamos que la prueba tuviera la trascendencia que tuvo y que tuviera la repercusión que tuvo. Cuando esto ya se convirtió en algo a repetir cada año, empezamos a abrir el proyecto y decir, bueno, ya hemos hecho un año cáncer de mama, vamos a seguir dando protagonismo a la mujer, pero vamos a pedir otro tipo de proyectos de investigación. Los niños, por ejemplo, el cáncer infantil es un tema que también nos toca Muy de moda, el corazón además, de cerca. de varios deportistas lo han sufrido. Sí, y entonces en ese sentido ya no estamos solamente cerrados o solamente financiando proyectos de cáncer de mama, sino que pedimos otra serie de proyectos dentro de la cantidad más o menos que nosotros podemos aportar para participar en ellos. Carácter muy solidario el de la prueba, ya asentado, cuarta edición, ya va creciendo poco a poco. Yo recuerdo esos primeros inicios que eran mucho más quizá humildes y bueno, más familiares, más cercanos, y ahora ya pues, se ha abierto un poco. Y esta edición, cuéntanos, porque entran varias de las novedades que teníais ya previstas otras ediciones. Sí. El año pasado, como recordáis, tuvimos que suspender la prueba. Se dieron una serie de circunstancias, tanto a nivel de organización como a nivel de, externo a la organización, que no nos permitían garantizar la seguridad de la prueba y la calidad de la prueba. Siempre hemos sido una prueba pequeñita, creciendo cada año, pero pequeñita, pero teníamos muy claro que para nosotros priman dos cosas. Primero, la seguridad de los participantes, fundamental, y segundo, el que lo poco o lo mucho que hagamos, lo hagamos bien. Al no tener esas garantías del año pasado, preferimos dar un paso atrás, respirar, coger aire y ver cuáles eran las cosas que podíamos mejorar. Una de las cosas que hemos hecho ha sido, para garantizar la continuidad de la prueba y para garantizar la calidad de la prueba, formar una asociación
que permita no solo que trabajemos todo el año, como ya hacíamos antes, con pacientes oncológicos y con mujeres maltratadas, sino también trabajar con las empresas, con la responsabilidad corporativa de las empresas, para darnos una estabilidad económica que nos garantice la continuidad año tras año y no depender de los fondos públicos, que ya sabemos que unos años llegan, otros no, y a veces tarde. Entonces, en ese sentido, sí que hemos trabajado muchísimo este año para dar esa continuidad. Por otro lado, la segunda fuente de ingresos de recaudación obviamente es la participación. Y en este sentido hemos querido abrir la participación al mayor número de personas posible para poder ampliar la recaudación. Incluidos hombres. Incluidos hombres. Abrimos esa ventana. Eso es, abrimos el abanico. Entendemos que ni la lucha contra el cáncer ni la lucha contra la violencia de género es un tema exclusivo de mujeres, ni mucho menos. Queremos seguir manteniendo ese protagonismo de la mujer. Hace un momento os escuchaba hablar del Ironman, ¿no? Para algunas mujeres que hacen por primera vez el Trirrosas, para ellas es como hacer un Ironman, porque vienen del sofá. Es decir, y en 3 meses dicen, este año me pongo como reto terminar el triatlón, ¿no? Entonces es un reto para ellas realmente muy grande. Y queremos seguir manteniendo esa faceta de promocionar la superación personal a través del deporte y el fomento del deporte, que obviamente siempre es positivo. ¿Cuáles son las distancias, Paloma, para que, bueno, Sí. Primero, la inscripción del triatlón ya la tenéis cerrada? La inscripción del triatlón está cerrada. El cupo está cubierto, ahora hablaremos de la 4K nueva esta, para que nos la comentes, pero ¿cuáles son las distancias que tienen? Tenemos 4 distancias por edades para los niños, ¿vale? Pueden participar desde los 6 hasta los 14 años, y a partir de los 14 años entran ya en la distancia general, que son 400 metros de natación, 8 kilómetros de bicicleta y 4 kilómetros corriendo. Bueno, ahí entonces, es una distancia asequible. asequible. Entrenando un poquito, es una distancia asequible. Bueno, para Sí. para el que entrene, claro, ¿no? Yo ya no me veo, ¿no?, en esas distancias. Guille seguro, vamos, sin ningún tipo de problema. Y nos queda por hablar también de la 4K. Sí, si me dejas, termino un poquito viendo, porque hemos dicho en qué categorías pueden participar las mujeres, pero no en cuáles pueden participar los hombres, que realmente una de las novedades de este año. Los hombres pueden participar en la categoría de parejas, es decir, haciendo el triatlón completo con una mujer, y pueden participar en la categoría de equipos, que es la categoría en la que siempre hemos tenido más participación, que es por relevos. Equipos mixtos, tiene que haber mínimo una mujer dentro del equipo, y los hombres pueden participar también. Entonces, una persona nada, otra corre y otra hace la bicicleta. Y nos queda repasar, como te decía, que nos cuentes la 4K. La 4K. Que además tiene patrocinador. Sí, tiene como patrocinadora Solán de Cabras, el triatlón tiene como patrocinadora Amelia Salinas. Este año, ya os comentaba, venimos fuertes y estamos recibiendo un apoyo de las empresas muy fuerte. Y la 4K pues es esa carrera de 4 kilómetros popular, abierta a la participación de todo el mundo, y que esperamos pues que esas personas que quieren colaborar con nuestros fines, que quieren luchar contra el cáncer, quieren luchar contra la violencia de género, se animen a venir y o bien correr o bien caminar esos 4 kilómetros por 2 muy buenas causas. Explicamos un poquito, Paloma, cuál va a ser el recorrido o el núcleo central del triatlón y de la carrera. El núcleo central, la zona de boxes, está donde ha estado en los años anteriores, que es en el muro de las Salinas de Costa Teguise. La zona de salida de la carrera es la playa pequeñita frente al Hotel Salinas, como otros años, y la zona de meta este año va a estar situada allí, que otros años ha estado situada en el parking de los Charcos. Este año trasladamos todo a la playa, un entorno como mucho más agradable para disfrutar. Vamos a tener una zona infantil, como siempre, para que los padres puedan dejar a los niños y puedan participar tranquilamente en sus pruebas. Y luego tenemos el recorrido de natación en la playa, el recorrido de bicicleta, todo por zona de montaña en la zona de los Ancones, y el recorrido de carrera, incluida la 4K, por toda la avenida marítima de Costa Teguise. Son simultáneas, ¿no? Son simultáneas. Sí, se da la salida al triatlón y media hora después aproximadamente tenemos calculado que ya habrá pasado la cabeza del triatlón de carrera para darles preferencia, y a partir de ahí se dará salida a la 4K. Porque el circuito es el mismo, el de la carrera, que el segmento de... Sí, exacto, es el mismo circuito. Entonces daremos salida... O sea, que se pueden, entre comillas, entremezclar, ¿no? Corredores de la... Esa es la idea.
Esa es la idea, que aproximadamente durante 20-25 minutos haya continuamente gente entrando en meta, ya sea de los equipos, ya sea del individual o ya sea de la carrera. No, se genera una situación además muy divertida seguramente y muy familiar porque pueden coincidir ahí pues, varios representantes de la misma unidad. Exacto. De la misma unidad Puede familiar. estar, en el caso, por ejemplo, de mi familia, yo este año me he pasado a la modalidad de equipos porque voy a participar con mi marido y con mi hija en un equipo que ya tiene edad como para hacer también la prueba de más de 14 años, pero mi hijo participa en el triatlón individual de niños y mi madre, su abuela, participa en la caminata. Con lo cual, pues llegará un momento que las 3 generaciones de la familia estemos entrando en meta muy simultáneamente. Y eso es precisamente lo que buscamos. ¿Y Paloma qué va a hacer? ¿La natación, la carrera o la bici? Paloma va a hacer este año la natación. Me hubiera gustado más elegir la bici, pero me ha tocado la natación. Pues muchas gracias, Paloma. Esperemos que todo salga bien, porque a nivel organizativo la verdad es que lo habéis trabajado bien y ojalá os salga todo muy bien y que lo podamos contar aquí. Y gracias por haber estado en Marca. No sé si me queda algo por repasar. Creo que no. Dar las gracias, como siempre, a los patrocinadores que nos apoyan, que sin ellos no sería posible. Es verdad que la organización trabaja muchísimo durante todo el año para llegar a este punto teniendo las cosas preparadas, pero si no tuviéramos detrás a las empresas que nos apoyan, sería imposible. La verdad que ha crecido esta prueba también, evidentemente, por el trabajo, pero también por el apoyo que recibe. Es una causa muy importante. Muchísimas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Nosotros avanzamos, nos queda repasar lo más top. Entramos con Sara Duarte en la última sección del programa. Última sección de marcador, espacio que como siempre nos trae nuestra compañera Sara Duarte y nos habla de lo que más les ha gustado a ustedes a través de sus pinchazos y consultas en radiomarcalanzarote.com. Sara, ¿qué nos deja hoy esa sección? Pues Roberto, como no podía ser de otra forma, en los más top tenemos esta semana el memorial al futbolista fallecido Michael Padrón, una pérdida prácticamente reciente la que sufre el fútbol conejero y a la que ha rendido homenaje en el primer memorial Michael Padrón, que se celebró el sábado en el municipal de Taiche y en el que participaron la Unión Deportiva Lanzarote de Veteranos, la Unión Deportiva de Salamanca, Club Deportivo Guatiza y el Chejelipe, demostrando así el cariño que conservan los compañeros, amigos y el mundo del fútbol en general al futbolista Michael Padrón. Cambiamos de noticia y el pasado fin de semana, como hemos comentado, estuvo marcado por las condiciones adversas del mar y así lo demostraron la cancelación de la travesía a nado y del segmento de natación del Ironman 70.3. Esta segunda noticia ha llegado hasta el puesto de lo más top. Este evento deportivo es una de las pruebas más internacionales y la anulación de la natación hizo que el inicio de esta competición fuera por orden de número de dorsal. Así comenzó la carrera con el segmento de ciclismo. Recordemos que es la primera vez que se realiza en el sur de la isla y esta competición ha ofrecido estampas únicas entre los atletas y la naturaleza que ofrece propiamente ya nuestra isla. Esto ha servido para apuntar errores y mejorar en las próximas ediciones del Ironman 70.3. Y seguimos en esta modalidad porque tan solo quedan 2 días para que comience el Campeonato del Mundo en Hawái, en la que habrá representación conejera. Roberto Betancor, el bombero que consiguió plaza en el Ironman de Lanzarote para este campeonato, se ha preparado a conciencia para bajar de las 10 horas. Él asegura que clasificarse para este campeonato no era el objetivo, pero sí que era un sueño. Va a disfrutar de esta prueba y tratará de cumplir su objetivo. Ya se encuentra entrenando desde hace varios días en Hawái, lo hace cargado de ilusión y de entrenamiento porque nos consta que se ha trabajado mucho para esta competición, así que cuenta con todo nuestro apoyo. No le deseamos suerte porque sabemos que cuando hay trabajo no se necesita suerte, pero sí que estaremos muy atentos para que le lleguen desde aquí pues todos nuestros ánimos. Pues la verdad que nos trajo 3 noticias, no propiamente de fútbol. Bueno, el memorial a Michael, pues sí, pero tiene que ver con el fútbol, pero es más un tema social, de recuerdo a la familia, de recuerdo del jugador, que de fútbol. Y por primera vez yo creo que son 3 noticias que no solo de fútbol vive. Bueno, además de la que comentó Sara del segmento de natación del Ironman que suspendió, también la travesía está, creo que la quinta por ahí, también cuando se decidió suspender la prueba. Y en este caso, pues la historia de Roberto Betancor, de Robert, es la verdad que curiosa. Está ahora mismo en Hawái, está entrenando. Y bueno, es una historia particular porque él no es profesional, pero realiza marcas en los Ironmans, en los últimos sobre todo. En el último ahí hizo 10 horas justas, ¿no? Estamos hablando que son marcas más propias de profesionales.
Es verdad que él por su profesión, que es bombero, pues entiendo que tendrá un nivel físico y de preparación alto, ¿no? Pero aún así no está al alcance de muchos y ahora está disfrutando pues, de ese sueño. Y también es curioso, y un día a ver si tenemos la oportunidad de entrevistarle aquí en Marcador después de su regreso de Kona, porque la manera en la que tú tienes que optar a aceptar, digamos, la invitación para estar en el Campeonato del Mundo de Hawái es llamativa, ¿no? Él quedó 38º en el Ironman de Lanzarote, segundo en su categoría, y la organización, lo primero, no te clasifican automáticamente, tienes que pagarlo. Y además te dan, creo que son 2 horas, o sea, que acabas el Ironman, que entiendo que estabas hecho polvo, y en 2 horas te dicen, miren, si quieres la plaza la tiene, y si no... Ingresa. No, y si no, pasa de lista y es el siguiente. Creo que es así. Estaría bien un día que hablásemos con Roberto para que nos lo explicas. Estaría bien que viniera y que les contara que él salió muy contento del Ironman, del último Ironman que realizó en Lanzarote, pero algo picado con sus compañeros de bombero porque aunque hizo las 10 horas y 26 segundos, no consiguió el récord del parque de bomberos y está dispuesto a intentar quedarse con esa marca que por ahora él pues no la ha conseguido. Él quería bajar de 10, creo. De los 10.00 quería bajar. Y el récord del parque está en 9 y algo. 9 largo, sí, correcto. Pues mira, es una historia interesante. Intentaremos traerlo de la vuelta de Hawái, Guille, lo intentaremos, y Sara, estaremos aquí con él a ver si es capaz de compartir esas experiencias que con todos nosotros. Nos queda repasar, Guille, solo los perfiles que tenemos abiertos para nuestros espectadores pueden interactuar. Bueno, en Facebook Radio Marca Lanzarote es fácil de encontrarnos y en Twitter es un poquito más complicado. Radio_Marca LZTE para todos aquellos que nos quieran seguir o a través de nuestra página web de cabecera www.radiomarcalanzarote.com. Pues gracias, Guille, gracias, Sara. Nos vemos de nuevo el próximo jueves y ustedes esperamos que se hayan divertido con el repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.